Porque si perdonamos a los hermanos, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso es Mateo 6:14. El que no perdona dice que suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar, dice, que a menos que confiesen su culpa los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda, es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión, pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Entonces, ahí tenemos que pensar en personas que nos pueden haber hecho daño, sobre todo cuando son personas familiares, personas que eh, han sido cercanas. Nosotros tenemos que perdonarlas a pesar, como dice acá, de que ellos se hayan arrepentido y hayan confesado. Dice, no debemos pensar que a menos que confiesen su culpa, los que nos ofendieron, eh, tenemos razón para no perdonarlos. Entonces dice que debemos tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. Por mucho, dice, que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios que hemos sufrido, ni compadecernos de nosotros mismos por los daños. Esto cuesta bastante cuando hemos sido dañados o nosotros sentimos que nos han hecho algún daño a alguien que sea cercano a nosotros, ¿ya? Dice, por mucho que nos hayan ofendido, no debemos pensar de continuo en los agravios. Hace muy mal cuando uno recuerda constantemente el daño. Cuando alguien pregunta y uno como que vuelve a contar la situación. Porque empezamos, como dice acá, a veces empezamos a compadecernos de nosotros mismos por los daños. Dice, así como esperamos que Dios nos perdone nuestras ofensas, debemos perdonar a todos los que nos han hecho mal. Dice, pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, añade, como si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiéramos entender. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ma, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso está en Isaías 55, del 7 al 9. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual nos libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Muy importante para las personas que quizás alguna vez hemos sentido, ¿cierto?, que alguien nos ha hecho mucho daño. Lo que dice aquí David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque es tan difícil, ¿cierto? Eso, como dice arriba, el poder, el no estarnos compadeciendo de nosotros mismos, el no estar pensando constantemente en lo que se nos hizo. Y además, ¿cierto? Que nos dé esa, como dice acá, es también
una redención, una redención del pecado. Dice también, dijo, cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En el Salmo 103:12. Dios dice se dio a sí mismo en Cristo por nuestros pecados. Sufrió la muerte cruel de la cruz. Llevó por nosotros el peso del pecado, el justo por los injustos, para revelarnos su amor y atraernos hacia Él. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estoy leyendo el libro La Oración, ¿ya? Eh, la página 299 del libro en físico, La Oración del Padre Nuestro. Entonces, dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Dejad, dice, que more en vosotros Cristo, la vida divina, y que por medio de vosotros revele el amor nacido en el cielo, el cual inspirará esperanza a los desesperados y traerá la paz de los cielos al corazón afligido por el pecado. Entonces, a medida que Cristo mora en nosotros, eh, traerá esa paz que nosotros necesitamos. Dice, cuando vamos a Dios, la primera condición que se nos impone es que al recibir de Él misericordia, nos prestemos a revelar su gracia a otros. Lo importante de compartir el mensaje. Entonces, dice, cuando vamos a Dios, la primera condición que nos impone es que al recibir de Él misericordia, nos prestemos a revelar su gracia a otros. Un requisito esencial para recibir e impartir el amor perdonador de Dios es conocer ese amor que nos profesa y creer en Él. Primera de Juan 4:16. Satanás obra mediante todo engaño a su alcance para que no discernamos ese amor. Nos inducirá a pensar que nuestras faltas y transgresiones han sido tan graves que el Señor no oirá nuestras oraciones y que no nos bendecirá ni nos salvará. No podemos ver en nosotros mismos sino flaqueza, ni cosa alguna que nos recomiende a Dios. Satanás nos dice que todo esfuerzo es inútil y que no podemos remediar nuestros defectos de carácter. Quizás alguna vez nos hemos sentido así, ¿cierto? Que las faltas que cometemos han sido, como dice acá, tan graves que el Señor no va a oír nuestras oraciones. Muchas veces también cuando nos encontramos con alguien, cuando le llevamos el mensaje a alguna persona, uno siente, o la persona cuenta, ¿cierto? Que se siente así, que ha hecho tantas cosas malas, que ha estado tanto tiempo lejos de Dios, o siempre, ¿cierto? Sentido que nunca lo ha conocido, que no ha tenido nunca esa cercanía o ha conocido mucho de Dios, que no se siente digno de orar, de pedir algo a Dios. Eso es parte de Satanás, ¿ya? Dice que Satanás nos induce a pensar que nuestras faltas y transgresiones han sido tan graves que el Señor no oirá nuestras oraciones y que no nos bendecirá ni nos salvará. Entonces es importante a esas personas indicarles que Dios está ahí presto a escucharnos, a que nosotros podamos pedir perdón y acercarnos a Él. Dice, no podemos ver en nosotros mismos sino flaqueza, ni cosa alguna que nos recomiende a Dios. Eh, Cuando tratemos, dice, de acercarnos a Dios, sugerirá el enemigo. Fíjense lo que sugiere Satanás acá.
De nada vale que ores. ¿Acaso no hiciste esa maldad? ¿Acaso no has pecado contra Dios y contra tu propia conciencia? Pero podemos decir al enemigo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando sentimos que hemos pecado y no podemos orar, ese es el momento de orar. Y a veces nosotros actuamos también así como Satanás. Eh, Le decimos a las otras personas esto mismo, ¿cierto? Que en el fondo le estamos indicando las faltas que cometió. Dice, podemos estar avergonzados y profundamente humillados, pero debemos orar y creer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. El perdón, la reconciliación con Dios, no nos llegan como recompensa de nuestras obras, ni se otorgan por méritos de hombres pecaminosos, sino que son una dávida que se nos concede a causa de la justicia inmaculada de Cristo. No debemos procurar reducir nuestra culpa hallándole excusas al pecado. Eso también es como típico de nosotros, ¿cierto? Que excusamos los pecados, así que también ahí tenemos que tener ese cuidado. Dice, debemos aceptar el concepto que Dios tiene del pecado, algo muy grave en su estimación. Solamente el Calvario puede revelar la terrible enormidad del pecado. A veces nosotros justificamos una mentira, por ejemplo, por algo que puede ser de beneficio. Un día escuchaba a unas personas que justificaban, por ejemplo, mentir para que a sus hijos les entregaran estos beneficios para estudiar. Entonces lo ven como algo que hay que hacerlo porque así le dan gratuidad, por ejemplo. Em, entonces nosotros no debemos procurar, como dice acá, reducir nuestra culpa hallando excusas al pecado. Nuestra culpabilidad nos aplastaría si tuviéramos que cargarla, pero el que no cometió pecado tomó nuestro lugar, aunque no lo merecíamos. Llevó nuestra iniquidad, llevó nuestra iniquidad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, dice Primera de Juan 1:9. Verdad gloriosa. Él es justo con su propia ley y es a la vez el justificador de todos los que creen en Jesús. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7:18. La otra frase que sale en esta oración está en Mateo 6:13 y dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Dice, la tentación es incitación al pecado, cosa que no procede de Dios, sino de Satanás y del mal que hay en nuestros propios corazones. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, dice en Santiago 1:13. Satanás trata de arrastrarnos a la tentación para que el mal de nuestros caracteres pueda revelarse ante los hombres y los ángeles, y él pueda reclamarnos como suyos. Entonces Satanás nos está siempre arrastrando, como dice acá, incitándonos al pecado, porque sabe nuestras debilidades, sabe por dónde nosotros podemos caer. Uno es una cosa, otro es otra cosa, y de alguna u otra forma nos va colocando frente a nosotros, ¿cierto? Esa debilidad nuestra.
Dice, en la profecía simbólica de Zacarías, se ve a Satanás de pie a la diestra del ángel del Señor, acusando a Josué, el sumo sacerdote, que aparece vestido con ropas sucias y resistiendo la obra que el ángel desea hacer por él. Así se representa la actitud de Satanás hacia cada alma que Cristo trata de atraer. El enemigo nos induce a pecar y luego nos acusa ante el universo celestial como indignos del amor de Dios. Pero dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. No sé si lo leí bien, voy a leerlo de nuevo. Dice Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y a Josué dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. En Zacarías 3, del 1 al 4. En su gran amor, Dios procura desarrollar en nosotros las gracias preciosas de su Espíritu. Permite que hallemos obstáculos, persecución y opresiones, pero no como una maldición, sino como la bendición más grande de nuestra vida. Cada tentación resistida, cada aflicción sobrellevada valientemente, nos da nueva existencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. El alma que resiste la tentación mediante el poder divino revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. El mundo no lo ve así como aparece acá, ¿cierto? El mundo ve como que una persona que está pasando por persecuciones, opresiones, como dice acá, eh, es alguien que Dios lo dejó, lo abandonó. Dicen, ¿cómo esa persona que va a la iglesia, que se ve que ahora, mira, le están pasando cosas malas? Entonces yo mejor no me voy por allí. Las personas en el mundo ven que si están felices, entre comillas, esa felicidad del mundo, entonces eso está, por ese lado está bien. Entonces van haciendo algunas, eh, cometen, ¿cierto? A veces faltas porque ven que por allí hay felicidad. Cometiendo esas faltas, ellos encuentran que, entre comillas, son felices. Como personas que buscan, por ejemplo, hacer trabajos que no son correctos de hacer, pero tienen dinero, pueden hacer muchas cosas con ese dinero y por ahí ellos son felices. O personas que a veces transgreden alguna eh, de los mandatos de Dios y con eso ellos sienten que son felices, ¿ya? Mm, Pasa mucho, por ejemplo, perdón, personas que eh, se separan, por ejemplo, y vuelven a buscar pareja sin tener esa bendición, digamos, de Dios, pero ellos sienten que así son felices porque no están solos, entonces encontraron la felicidad. Eh, entonces acá Dios dice que permite que hallemos obstáculos, persecución y opresiones. Eh, no como una maldición, dice, sino como la bendición más grande de nuestra vida, porque eso nos permite esos obstáculos, esas persecuciones y opresiones, permite, como dice acá, si uno las lleva, si las resiste valientemente, dice, nos da nueva experiencia y nos hace progresar en la tarea de edificar nuestro carácter. El alma que resiste la tentación mediante el poder divino, porque solos no lo podemos resistir, revela al mundo y al universo celestial la eficacia de la gracia de Cristo. Dice, aunque la prueba no debe desalentarnos por amarga que sea, hemos de orar que Dios nos permita que seamos puestos en situación
de ser seducidos por los deseos de nuestros propios corazones malos, ¿ya? Hemos de orar para que Dios no permita entonces que seamos puestos en estas situaciones. Eh, Al elevar, dice la oración que nos enseñó Cristo, nos entregamos a la dirección de Dios y le pedimos que nos guíe por sendas seguras. No podemos orar así con sinceridad y decidir luego que andaremos en cualquier camino que elijamos. O sea, cuando dice no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, eh, no sería sincero si nosotros después elegimos el camino que nosotros queremos. No estamos orando con sinceridad, como dice aquí. No podemos orar así, con sinceridad, y decidir luego que andaremos en cualquier camino que nosotros elijamos. Dice, aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que dice, este es el camino, andad por él. Isaías 30:21. El escuchar la voz de Dios cuando nosotros tenemos que tomar decisiones es tan importante. Y muchas veces, ¿cierto? Dios nos coloca eh, un pare, nos coloca ahí un semáforo en rojo, no seguir por tal lugar, pero nosotros no escuchamos y seguimos nada más por ahí. Y porque no escuchamos, no seguimos, ¿cierto? Como dice acá, el camino de Dios, sino que elegimos no el camino que nosotros quisimos. Y ahí es donde vienen las caídas después eh, y los arrepentimientos cuando muchas veces ya quedamos todos arañados, rasguñados, ¿cierto? Por lo que nos fue pasando, por haber escogido un camino que no era el correcto. Dice, es peligroso detenerse para contemplar las ventajas de ceder a las sugestiones de Satanás. El pecado significa deshonra y ruina para toda alma que se entrega a él, pero es de naturaleza tal que ciega y engaña y nos tentará con presentaciones lisonjeras. Si nos aventuramos en el terreno de Satanás, no hay seguridad de que seremos protegidos contra su poder. En cuanto sea posible, debemos cerrar todas las puertas por las cuales el tentador podría llegar hasta nosotros. Miren qué importante es eso. Si nos aventuramos en el terreno de Satanás, no hay seguridad de que seremos protegidos contra su poder. En cuanto sea posible, debemos cerrar todas las puertas por las cuales el tentador podría llegar hasta nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que pensar, meditar, eh, por dónde, ¿cierto? Por cuál es nuestra debilidad y por dónde nos tienta el enemigo para poder cerrar esa puerta. El ruego dice, no nos dejes caer en tentación, es una promesa en sí misma. Si nos entregamos a Dios, se nos promete, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Eso está en Primera de Corintios 10:13. Entonces tampoco podemos decir que nosotros no, ay, es que yo no puedo, ¿cierto? Tal cosa, porque dice que Dios nos promete que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Por lo tanto, sí, sí podemos, ¿cierto? Como dice acá. Dice que Él nos da la salida, pero tenemos que estar unidos a Dios. Dios nos da la salida para que podamos soportar. La única, dice, salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia Cristo more en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. La tentación, fíjense en esto, dice, tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos
el gran amor de Dios, vemos el egoísmo, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante, y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifique a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. Cristo no abandonará al alma por la cual murió. Ella puede dejarlo a Él y ser vencida por la tentación, pero nunca puede apartarse Cristo de uno a quien compró con su propia vida. Miren qué bonito. Cristo no nos abandona, dice, al alma por la cual Él murió. Si pudiera agudizarse nuestra visión espiritual, veríamos almas oprimidas y sobrecargadas de tristeza, a punto de morir de desaliento. Veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan las huestes del mal que rodean a estas almas y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto espiritual dependen los destinos eternos. Veía acá, o sea, pensaba cuando estaba leyendo esto, no dejo de pensar en estos chicos que he visto en chicos de 16, 17, 18 años que están haciendo, por ejemplo, su cambio de sexo. Y allí, ¿cierto? Cuánta responsabilidad hay de nosotros que somos los padres en esa decisión de chicos que todavía no tienen nada de experiencia en el mundo. Y cómo, ¿cierto? Esas decisiones que estos chicos tocan, cuánta huella queda hoy día pensando en que ellos se colocan hormonas y se hacen operaciones y todo eso. Cuánta responsabilidad cae en las personas allí, en los padres que muchas veces alientan a estos chicos que hagan eso. Pensaba, ¿cierto? Aquí los ángeles, dice, veríamos ángeles volando rápidamente para socorrer a estos tentados, quienes se hallan como al borde de un precipicio. Los ángeles del cielo rechazan, dice, las huestes del mal que rodean a estas almas y las guían hasta que pisen un fundamento seguro. Las batallas entre los dos ejércitos son tan reales como las que sostienen los ejércitos del mundo, y del resultado del conflicto espiritual dependen los destinos eternos. A nosotros como a Pedro se nos dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Dice Lucas 22, 31 y 32. Gracias a Dios no se nos deja solos. El que de tal manera amó al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 13:16. No nos abandonará en la lucha contra el enemigo de Dios y de los hombres. He aquí, dice, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Vivamos en contacto con el Cristo vivo, y Él nos asirá firmemente con una mano que nos guardará para siempre. Creamos en el amor con que Dios nos ama, y estaremos seguros. Este amor es una fortaleza inexpugnable contra todos los engaños y ataques de Satanás. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Y la última frase que está en Mateo 6:13 dice: Porque tuyo es el reino
y el poder y la gloria. Dice la última frase del Padre Nuestro, así como la primera, señala a nuestro Padre como superior a todo poder y autoridad y a todo nombre que se mencione. Dice en la primera frase que está en Mateo 9, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿cierto? Esa es la primera, y en la última dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Entonces señala, dice a nuestro Padre como superior a todo poder y autoridad y a todo nombre que se mencione. El Salvador, dice, contemplaba los años que esperaban a los discípulos, no con el esplendor de la prosperidad y el honor mundanos con que habían soñado, sino en la oscuridad de las tempestades del odio humano y de la ira satánica. En medio de la lucha y la ruina de la nación, los discípulos estarían acosados de peligros y a menudo el miedo oprimiría sus corazones. Habrían de ver a Jerusalén desolada, el templo arrasado, su culto suprimido para siempre, e Israel esparcido por todas las tierras como náufragos en una playa desierta. Dijo Jesús, oiréis hablar de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos por diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 6 al 8. A pesar de ello, los discípulos de Cristo no debían pensar que su esperanza era vana, ni que Dios había abandonado al mundo. El poder y la gloria pertenecen a aquel cuyos grandes propósitos se irán cumpliendo sin impedimento hasta su consumación. En aquella oración que expresaba sus necesidades diarias, la atención de los discípulos de Cristo fue dirigida por encima de todo poder y el dominio del mal, hacia el Señor su Dios, cuyo reino gobierna a todos y quien es Padre y amigo eterno. Anoche leía un mensaje que me envió una amiga, una persona que todavía tiene muy poco conocimiento de verdadero, digamos, de Dios, muy poca luz, pero siempre está leyendo todo lo que pasa, todas las teorías conspirativas y todo, entonces se asusta. Entonces ayer me escribió y me decía que qué pasaba, no sé si han escuchado del 8 de abril, entonces que qué pasaba, que iba a venir una oscuridad y que ella estaba muy asustada. Eh, y eso es lo que le pasa hoy día al mundo, ¿cierto? En general, hay tanta cosa circulando, verdad, algunas son verdad y otras no, y se asustan. Y la gente se somete, así como pasó con el COVID, porque tienen tanto miedo, ¿cierto? Porque constantemente se les está asustando por una cosa o por la otra. Em, entonces, recordaba, ¿cierto? Acá, porque dice esta frase tan importante de Mateo 6:13, porque de Dios es el reino, ¿cierto? Dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Dice, la ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales, a nosotros hoy, ¿cierto? Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis como jamás ha presenciado el mundo. Tal como a los primeros discípulos, nos resulta dulce la segura promesa de que el reino de Dios se levantará sobre todo. El programa de los acontecimientos venideros está en manos de nuestro Hacedor. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la iglesia. Eso es importante. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones, así como también lo que atañe a la iglesia. El instructor divino dice a todo instrumento en el desarrollo de sus planes, como dijo a Ciro, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Isaías
45:5. En la visión del profeta Ezequiel se veía como una mano debajo de las alas de los querubines. Era para enseñar a sus siervos que el poder divino es lo que les da éxito. Aquellos a quienes Dios emplea como mensajeros suyos no deben pensar que su obra depende de ellos. No se deja a los seres finitos la tarea de asumir esta carga de responsabilidad. El que no duerme, sino que obra incesantemente por el cumplimiento de sus propósitos, hará progresar su causa. Estorbará los planes de los impíos y confundirá los proyectos de quienes intenten perjudicar a su pueblo. El que es el Rey, Jehová de los ejércitos, está sentado entre los querubines y en medio de la guerra y el tumulto de las naciones guarda aún a sus hijos. El que gobierna en los cielos es nuestro Salvador. Mide cada aflicción, vigila el fuego del horno que debe probar a cada alma. Fíjense qué bonito eso, dice, mide cada aflicción, vigila el fuego del horno que debe probar a cada alma. Cuando las fortificaciones de los reyes caigan derribadas, cuando las flechas de la ira atraviesen los corazones de sus enemigos, su pueblo permanecerá seguro en sus manos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Primera de Crónicas 29 del 11 al 12. Este mismo capítulo aparece también en el libro El discurso maestro de Jesucristo, ¿ya? De la página 88 a la 103, dice. Ya, hermano, vamos a orar y luego, si hay pedidos de oración o comentarios. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias nuevamente por podernos reunir por este medio. Gracias, Señor, porque por todo lo que tú nos enseñas en estos libros del Espíritu de Profecía. Gracias, Señor, porque podemos tener acceso a ellos todavía. Pedirte, Señor, que podamos meditar, leerlos, estudiarlos, compartirlos con otras personas también. Y pedirte, Señor, como siempre, perdón por las faltas que cometemos. Pedirte también que nos ayudes a perdonar a las personas que nos han hecho daño, a perdonar y a olvidar también esas faltas y no dejar que Satanás, con tu ayuda, Señor, dejar que Satanás nos esté recordando de ese dolor quizás que nos provocaron, eh, que nos hace daño. Y también, Señor, no dejarnos engañar por el enemigo. Sabemos que las tentaciones que tú nos permites que aparezcan en el camino son tentaciones que nosotros podemos superar con tu ayuda, Señor. Eh, Ayúdanos, Padre, a permanecer unidos a ti, a, a ser personas que estemos en constante oración, que nuestra oración sea como cada vez que nosotros respiramos sea una oración, Señor. Que estemos en constante comunión contigo en todo lo que hagamos también tu voluntad y no la nuestra, Padre. Todo esto, Padre, te pedimos y también te agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hermano Julio, tiene levantada su mano. Buenos días. Sí, hermanita, muy buenos días. Buenos días, queridos hermanos. Voy a leer el Mateo 4, de 1, capítulo 11. Reina Valera 1960. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador, o sea, Satanás, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está. Prestemos atención a esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo: escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo le servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Mis queridos hermanos, este texto indica de que Satanás estaba con los ojos puestos sobre Jesús, sobre el Hijo de Dios, y esperó un momento de debilidad. Después de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, el texto dice que Jesús sintió hambre. Y no solamente con eso, Satanás usó las propias palabras de Jesús y usó la Biblia para tratar de engatusar y engañar a Jesús. Y no conforme con ello, le ofreció poder. ¿Ya? Es con lo que muchos somos tentados ahora. Les ofreció poder. ¿Ya? Ahora, Satanás no te puede dar tranquilidad porque él tampoco la tiene. Eso, mis queridos hermanos, eso fue para complementar. Muchísimas gracias. Gracias, hermano Julio. Sí. Bueno, hay varias citas que se compartieron también, de las que se fueron leyendo. Pueden servir allí para repasar también. Y claro, lo que estaba leyendo el hermano Julio también eso es bueno leerlo, y para eh, poder entenderlo un poco mejor. En el deseado de toda la gente, es el capítulo 12, está la tentación. Y sale muy bien explicado también, eh, esos versículos. ¿Algún otro comentario, hermanos, o algún pedido de oración? No sé si se me quedó algún pedido entre medio. Creo que no. Estaba leyendo el capítulo del Padre Nuestro, es el capítulo 30. Ya es el capítulo 30 del libro La Oración. Hermanita Carmen, Hermanito Cristian, buenos sí, días. buenos días, hermana, bendiciones. Es, sabe, quiero pedir un pedido, el pedido que resulta que estoy vendiendo mi casa. Y ayer, antes de ayer, vino el corredor de propiedades y me vino a entrevistar y todo, o sea, sacó fotos de la casa y todo. Y resulta que él ya las, ¿cuánto se llama? Como las pone, parece que en una página y ya hoy día, por ejemplo, vienen dos personas a ver la casa. O sea, yo le pedí al Señor que todo esto se lo dejaba en las manos de nuestro Señor. Si Él quiere que yo salga de aquí, Santiago, el Señor va a hacer su obra, si es su voluntad. Y yo se la acepto como Él quiere que sea. Estoy tranquila y esperando que el Señor me guíe. Les pido oración, sí, por ello, porque para mí sola, qué sé yo, mi hijo no me coopera en ese sentido, entonces me va a tocar sola hacer todo, pero que el Señor dirija todo. Eso le pido en oración a usted, mi Señor. Gracias. Amén. Ok, hermana Cristina, vamos a estar orando por usted, que sea la voluntad de Dios, que las personas que compren también sean buenas personas, ¿cierto? Hermanita Carmen. Hermanito Julio. Sí, hermanita Cristina, ¿podría darme su apellido, por favor, para colocarlo en otro grupo de oración para que las diaconisas también oren por usted, por ese Cristina, pedido, para que se haga sin demora y para que el sí, Señor conteste en su tiempo, por favor? gracias, hermano. Cristina Jiménez Sepúlveda. Ok, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, gracias. Gracias, hermano Julio. Hermana Olga también pide oración por un trámite que tiene que
tiene que definir pronto. Hermana Olga Gajar. ¿Algún otro comentario, hermanos? Sino ya para despedirnos hoy día en oración. Un pedido de oración, hermanita. Hermana Yo Berito. tengo un pedido de oración también para la venta de un cupo de un auto colectivo que quiero, lo tengo para la venta porque cada vez están bajando más los cupos y ya no encuentro compradores para poder quitar eso. Ok, hermana Berito, muchas gracias. Lo vamos a anotar también. Hermano Jairo, ¿tiene su mano levantada? ¿O hermana Sacae? Sí, soy yo, hermana. Buenos días. Quisiera comentar algo con respecto a la obra del enemigo en cuanto a nuestras culpas. Usted leyó en un momento, ¿no es cierto?, acerca de cómo Satanás trata de acusarnos y de presentar nuestros pecados pasados como cosas tan grandes que Dios no nos va a perdonar. Y muchas veces las personas también hacemos eso. Pero creo que hay que hacer una diferencia, porque ustedes saben que el enemigo tiene trampas para los dos lados. Hay que hacer una gran diferencia entre el mostrar el pecado como Dios lo hace y mostrar el pecado como Satanás lo hace. Porque también tenemos que recordar que parte del trabajo del Espíritu Santo es convencernos de pecado, ¿no es cierto? Entonces muchas veces las personas están tan desesperadas por no sentirse culpables que les cae como música en sus oídos que les digan que el que les recuerda sus pecados es Satanás, ¿cierto? Entonces, luego esas personas se sienten tan cobijadas en esa idea que cualquier recuerdo de sus pecados lo desechan como viniendo de Satanás. Entonces ahí se hace necesario poder establecer cuál es la diferencia entre la voz del diablo y la voz de Dios. Y la verdad es que no es muy difícil. Yo escuché un sermón del pastor Alonso Jones, de estos dos pastores que predicaron el mensaje de la justicia de Cristo en el año 1888. Y él hablaba acerca de cómo reconocer la voz de Dios y la voz del diablo en cuanto a la culpa. Me sorprendió y la verdad es que fue una bendición para mi propia vida. Él decía en palabras muy, muy cortas, digamos, porque es todo un sermón lo que él predica sobre eso. Él decía que cuando Satanás nos habla de nuestros pecados, generalmente, o la regla es que él nos hable de aquellos pecados que hemos abandonado o que queremos abandonar, y él trata de oponerse a que los abandonemos, ¿no es cierto? Pero generalmente, normalmente, él nos trata de derrumbar con aquellos pecados de los cuales ya nos hemos arrepentido y que son pecados que ya están abandonados por nosotros. ¿Por qué? Porque obviamente él quiere que nosotros nos desanimemos y que nuestra fe en la expiación de Cristo se derrumbe, ¿verdad? Él no quiere que confiemos en la expiación de Cristo y por lo tanto trata de convencernos de que nuestros pecados son demasiado grandes para ser olvidados. Ahora, ¿cuándo es el Espíritu Santo el que habla? Cuando nuestros pecados no han sido abandonados.
Y además, cuando esa misma voz que nos reprende y nos invita a abandonar el pecado, también nos muestra que Dios está plenamente dispuesto a perdonarnos. Cuando ese es el mensaje, podemos estar seguros de que es el Espíritu Santo. Cuando ese es el mensaje. Pero cuando el mensaje viene sobre algún pecado que ya está abandonado y trata de convencernos de que es demasiado grande y que en realidad no ha sido perdonado y todo eso, cuando hemos abandonado, eso es seguramente Satanás. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, creo, con respecto a eso, porque es muy fácil para el alma humana, es muy, muy atractivo cobijarse en la idea de que toda reprensión proviene de Satanás, porque Satanás no quiere que abandonemos el pecado. El pastor Alonso Jones también decía que es muy difícil que Satanás sea el que nos está hablando cuando son pecados que nosotros todavía no hemos abandonado. ¿Y por qué? Si lo pensamos bien, ¿por qué? Si hay algo que Satanás no quiere, es que nosotros abandonemos el pecado, ¿no es cierto? Entonces, sería él muy estúpido si se pusiese a recordarnos pecados que no queremos abandonar, porque él se arriesga a que nosotros nos demos cuenta de nuestra situación y entonces queramos abandonar nuestros pecados, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, cuando hay una voz que nos está reprendiendo sobre pecados que no hemos abandonado y nos está invitando a abandonarlos, entonces podemos estar seguros, decía él, de que esa es la voz de Dios. No importa que nos sintamos mal, no importa que nos sintamos reprendidos, no importa que nos sintamos ofendidos, no importa, decía él. La voz del Espíritu Santo no es una voz sensacional, no es una voz calientita, una voz suavecita, una voz que siempre va a sonar como a nosotros nos gustaría que suene. No. La voz del Espíritu Santo tiene un objetivo, y ese objetivo es apartarnos del pecado. Ese es el objetivo de la voz del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, qué bonito es que nosotros, entendiendo cómo funciona la obra del Espíritu Santo, podamos reconocer cuando una voz proviene de Dios y cuando proviene de Satanás. Eso quería agregar. Gracias. Muchas gracias, hermano Jairo. Muchas gracias por la explicación. Hay otros pedidos de oración por acá. Hermana Ana dice, buen día, hermanos, pido por Giovanni Bosel que el Señor limpie su corazón y también su mente, también por su mamá. Con esta situación ahora está enferma, que tenga misericordia de ellos y se perdonen. Hermana Olga pide oración por un trámite. Hermana Nubia pide oración por un viaje que debe hacer ahora, que va saliendo en este momento. Y hermana Elizabeth pide oración a Dios que dirija también un viaje para buscar un lugar para su hija, que el Señor dirija todo y también por la salud de ella misma. Ya, hermanos, vamos a entonces orar. Los pedidos ya fueron leídos, ¿cierto? El Señor ya los conoce. Así que vamos para no volverlos a repetir, ¿ya? Vamos a orar entonces. Hermanos, les pido ahí que tengan también en mente para orar durante el día.
por las hermanitas que acá están pidiendo entonces oración. Y hermanos, vamos a que puedan arrodillarse para culminar con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, agradecerte nuevamente, Padre, por podernos reunir acá. Pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe en este día, esté con nosotros. Pueda también el Espíritu Santo, podamos nosotros también dejar un momento, Señor, de este día para poder estar en comunión contigo y poder pensar también y meditar eh, cuán, cuándo es tu voz, ¿cierto? La que nos está hablando y nos está indicando el camino y cuál también son nuestros caminos cuando nos estamos equivocando también, escuchar, Señor, tu voz, a veces entre el ruido, entre el apuro del, que hay en el mundo constantemente, no nos detenemos a escuchar tu voz, Señor. Pedir, Padre, que eh, estemos más sensibles a escuchar tu voz y que dediquemos tiempo, Señor, a los cultos, a leer tu palabra, a meditar en tu palabra. Como decía allí, cuando más estemos sin ganas de orar es cuando más, Señor, tenemos que orar, cuando más necesitamos acercarnos a ti. Pedirte, Padre, también por cada uno de los pedidos de oración de esta mañana. Tú ya los conoces, Señor, tú ya los escuchaste. Pedirte por cada uno de los hermanos y hermanas que pidieron eh, tienen alguna petición en su corazón, por ellos, también por algunas personas familiares, conocidos, y también por los pedidos que cada uno de nosotros tiene en su corazón, especialmente por los que somos padres y Señor, que tú nos des día a día la sabiduría para poder guiar a nuestros hijos, para nosotros ser buenos padres, para ser también buenos hijos nosotros, para que también podamos ayudar a formar buenos hijos en nuestros hijos para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en este día, acompáñanos en todo, que hagamos tu voluntad, Señor, y no la nuestra. También, Señor, que nos ayudes eh, a encontrar aquellos pecados que no podemos a veces ver, que todo este bullicio y este correr del mundo a veces no nos deja tiempo para meditar y pensar. Pedimos que nos muestres esos pecados que nos son ocultos y pedimos perdón, Señor, por todos los pecados que cometemos también día a día. Te pido, Señor, por las familias que cada uno de nosotros también representamos en este momento y dejamos, Señor, también a tus pies los pedidos de oración que tenemos cada uno de nosotros. Te lo pedimos también todo esto, Padre, y también te agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que tengan un muy bendecido día. Hasta mañana. Gracias, hermanita Carmen. Que el Señor le acompañe. Nos vemos. Igualmente, Señor la bendiga. Bendiciones para todos. Gracias, hermanita Cristina, buen día. Bendiciones. Buenos días. Gracias, hermana Yoli, buenos días. Buenos días, muchas gracias, bendición. Gracias, hermana Gaby, buenos días. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, Bye, hermana. bye.